Hola, mi nombre es Dayana Mozo y el día de hoy les estaré enseñando funciones cuadráticas. El objetivo de esta clase es que ustedes comprendan y grafiquen correctamente una función cuadrática. En la clase de hoy les enseñaré la función cuadrática de la forma ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c deben ser diferentes de cero. Para tener en cuenta y graficar correctamente esta clase de función, necesitamos conocer algunas propiedades. La primera es, ¿para dónde se abren nuestras parábolas? Entonces, primero, si nuestro término A, si nuestro coeficiente A es mayor que 0, nuestra gráfica se abre hacia arriba, de la siguiente forma. Y por ejemplo tenemos, si f de x es igual a x al cuadrado más 2x más 3. Como podrán observar, nuestro coeficiente de A es 1. Entonces, 1 es mayor que 0. Nuestra parábola se abre hacia arriba. En otro caso, si A es menor que 0, nuestra gráfica se abre hacia abajo. De la siguiente forma. Y por ejemplo tenemos, si f de x es igual a menos x al cuadrado más 2x más 13. Como podrán observar, nuestro coeficiente de A es menos 1. Entonces, menos 1 es menor que 0. Nuestra función se abre hacia abajo. Como segunda propiedad tenemos los puntos de corte con el eje X. En este caso existen 3 puntos de corte que se puede identificar en una función. El primero, si b al cuadrado menos 4 por a por c es mayor que 0, nuestra función tiene 2 puntos de corte en el eje X y se representa, y podemos hacer un pequeño. Entonces, f de x es igual a x al cuadrado menos 6x más 5. ¿Qué hacemos primero? Recolectamos datos. Nuestros datos son nuestros coeficientes. ¿Cuánto vale A? A vale 1. ¿Cuánto vale B? B vale menos 6, con el signo. Siempre cogemos con el signo. Y C, nuestro término independiente, vale 5. Y empezamos a reemplazar datos en nuestra ecuación. Entonces, B al cuadrado menos 6 al cuadrado menos 4. ¿Cuánto vale A? 1 por 1. ¿Y cuánto vale C? 5 por 5. Entonces, menos 6 al cuadrado, 36. Menos 4 por 1, 4. Y 4 por 5, 20. 36 menos 20, 16. Y 16 es mayor que 0. Entonces existen 2 puntos de corte en el eje X. ¿Y cómo identificamos? Factorizamos nuestra función. Entonces, en este caso, factorizamos encontrando un número que multiplicado me dé 5 y otro sumado me dé menos 6. Entonces, un número multiplicado, comencemos por los signos. Copiamos el primer signo menos y otro signo para que me dé más, menos. Menos por menos, más. Un número multiplicado por 5, solo existe 5 por 1. 5 y 1. Entonces, menos 5 por menos 1, más 5. Y menos 5, menos 1, menos 6. Y nuestros puntos de corte son 5, 0. Nuestro primer punto y nuestro segundo punto es 1, 0. Como segundo caso tenemos, si B
al cuadrado menos 4 por A por C es igual a 0, solo existe un punto de corte con el eje X. Y hacemos un ejemplo. Si f de X es igual a X al cuadrado más 2X más 1. Primero recolectamos datos. ¿Cuánto vale nuestra A? A vale 1. ¿Cuánto vale nuestra B? Nuestra B vale 2. Y por último, ¿cuánto vale C? C vale 1. Y reemplazamos datos con nuestra expresión. Entonces, B al cuadrado es 2 al cuadrado menos 4. ¿Cuánto vale A? 1. ¿Y cuánto vale C? 1. Entonces, 2 al cuadrado, 4. Y menos 4 por 1, 4. Y 4 por 1, 4. Menos 4, 0. Entonces, 0 es igual a 0. Y en este caso, nuestra función solo tiene un punto de corte con el eje X. Y por último caso, si B al cuadrado menos 4 por A por C es menor que 0, no existen puntos de corte en nuestra función. Y por ejemplo tenemos, si f de X es igual a X al cuadrado menos 2X más 3. Entonces, primero recolectamos datos. Nuestros datos son A. ¿Cuánto vale A? A vale 1. ¿Cuánto vale B? B vale menos 2. ¿Y cuánto vale C? C vale 3. Y reemplazamos datos. B menos 2 al cuadrado menos 4 por A. A vale 1 y por C, C vale 3. Calculamos. Menos 2 al cuadrado, 4. Menos 4 por 1, 4. Y 4 por 3, 12. Menos 4, menos 12, menos 8. Y menos 8 es menor que 0. En nuestra función no existen puntos de corte con el eje X. Como tercera propiedad tenemos el punto de corte con el eje X. En esta ocasión igualamos nuestra ecuación a 0 y encontramos nuestro punto de corte con el eje Y. Y en este caso quedaría de la siguiente forma representada. 0 y nuestro término independiente más menos C. Entonces recogemos el valor de C y reemplazamos. Ya, nuestra cuarta propiedad es el vértice. El vértice es el punto más alto o más bajo de nuestra parábola. Y encontramos de la siguiente manera. Nuestro vértice es igual a menos B al cuadrado sobre 2A, y función de menos B sobre 2A. De esta manera encontramos nuestro vértice. Entonces realicemos un pequeño ejemplo. Tenemos la función f de X es igual a X al cuadrado menos 6X más 5. Entonces, ¿qué hacemos primero? Recolectamos datos. Nuestros datos. A, ¿cuánto vale? A vale 1. B, ¿cuánto vale? B vale menos 6. Y por último, nuestro término independiente, C, vale 5. Y reemplazamos datos en nuestra pequeña expresión, que es la de aquí. Entonces, empezamos. Menos. B, ¿cuánto vale?
menos 6 y 2. ¿Cuánto vale A? 1. Y empezamos a calcular. Menos por menos más, 6. 2 por 1, 2. Y simplificamos. 6. La mitad de 6, 3. Y la mitad de 2, 1. 3. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos nuestra expresión. Y ahora esta expresión es f de x. F ahora pertenece a 3. ¿Y qué hacemos? En donde encontremos x, reemplazamos por 3 y nuestra expresión quedaría f de 3 es igual a x al cuadrado. Como les dije, reemplazamos 3 al cuadrado menos 6. Existe una x por 3 más 5. Y comenzamos a calcular. F de 3 es igual a 3 al cuadrado, 9, menos 6 por 3, 18, y más 5. F de 3 es igual a menos 18 más 9, menos 9 y menos 9 más 5, menos 4. Entonces, nuestro vértice queda representado de la siguiente manera. Nuestro vértice en X es 3 y nuestro vértice en Y es menos 4. Y así encontramos nuestro punto de vértice de la función. Como quinta propiedad tenemos la simetría. En este caso, ¿qué hacemos? Tenemos nuestra función. F de X es igual a X al cuadrado más BX más C. Y para identificar si es simétrica, ¿qué hacemos? Nuestra función ahora es f de x, f de menos x. Entonces, donde encontremos una x, reemplazamos por menos x. Como podrán observar, está x, entonces, paréntesis, menos x al cuadrado más b. Tenemos otra x y reemplazamos por menos x y seguimos más c. Y calculamos f de menos x es igual a x al cuadrado x. B menos x menos bx. Y más c. Como podrán observar, esta función y esta función no son iguales. Por lo tanto, no son simétricas respecto al eje Y. Como sexta propiedad tenemos nuestro eje de simetría con respecto al eje X. Para calcular nuestro eje de simetría, tenemos la siguiente expresión. X es igual a menos B sobre 2A. Entonces, como ejemplo, realizamos una función. Función f de x es igual a x al cuadrado menos 2x más 8. ¿Qué hacemos? Recolectamos datos. Nuestros datos. Datos. A. ¿Cuánto vale A? A vale 1. ¿Cuánto vale B? B vale menos 2. Y C vale 8. Y ahora reemplazamos datos. Menos B menos 2. Y 2, ¿cuánto vale A? 1. Entonces, menos por menos más. 2. Y 2 por 1, 2. Simplificamos. Mitad, mitad, 1. Y nuestro eje de simetría con respecto al eje X es igual a 1. X es igual a 1. Y como última propiedad tenemos nuestro codominio y nuestro dominio. Entonces, empecemos por el dominio. Nuestro dominio para la función
siempre pertenecerán a los números reales, ya que la gráfica se va extendiendo y siempre va por el eje, siempre va topando nuestro eje X. Segundo, nuestro codominio. En este caso, nuestro codominio es un intervalo dependiendo desde el punto de vértice respecto al eje Y, respecto a nuestro vértice. Entonces, por ejemplo, tenemos la función menos x al cuadrado más 2x menos 3. Entonces, observamos y determinamos nuestro vértice. Entonces, nuestros datos. Como ya les dije anteriormente, calculamos nuestro vértice. A vale menos 1. B vale 2. Y C vale menos 3. Y calculamos nuestros vértices. Entonces, primer punto, tenemos para el vértice menos B sobre 2A la función de menos B sobre 2A. Y calculamos. Entonces, reemplazamos datos. Menos 2 sobre 2 por menos 1. Entonces, menos por menos, más, y 2 por 2 por 1, 2. Simplificamos 1. Y ahora reemplazamos acá. F de 1 es igual. Entonces, menos 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 3. Y empezamos a calcular. Menos 1 menos y 1 al cuadrado menos 1. 2 por 1, 2. Y menos 3. Nuestra función f de 1 es igual. Menos 1 más 2, 1. Y 1 menos 2, menos 3, menos 2. Y como vértice tenemos 1 en X menos 2 en Y. Como ya les dije, necesitamos ver para dónde se abre nuestra parábola. Como menos 1 es menor que 0, nuestra gráfica se abre hacia abajo. Entonces, por dominio tenemos menos infinito, ya que se abre hacia abajo, cogemos el término, coma, menos 2 cerrados, porque dependiendo cogemos nuestro respectivo al eje Y. Vamos por otro ejemplo. Como podemos ver, tenemos el ejemplo. F de X es igual a X al cuadrado más 2X menos 3. Entonces determinamos nuestro dominio. ¿Cuál es nuestro dominio? Exacto. Como ya les dije, nuestro dominio siempre serán los números reales. Y ahora recolectamos datos para determinar nuestro codominio. Datos. ¿Cuánto vale A? A vale 1. ¿Cuánto vale B? B vale 2. Y por último, nuestro término independiente C vale menos 3. Y empezamos a calcular nuestro vértice. El vértice es igual a menos B sobre 2 por A y la función de menos B sobre 2A. Y empezamos a reemplazar los datos. Menos. ¿Cuánto vale B? 2. Y 2. ¿Cuánto vale A? 1. Entonces, 2. Entonces, 2 menos 2 por 1, 2. Simplificamos menos 1. Y ahora este menos 1 reemplazamos. F de menos 1 es igual. Entonces, donde vemos una X, reemplazamos por menos 1 en nuestra función. Entonces, menos 1 al cuadrado más 2X sería menos 1 menos 3. Entonces,
f de menos 1 es igual menos 1 al cuadrado, 1. 2 por menos 1, menos 2 y menos 3. Y sumamos f de menos 1. 1, menos 2, menos 1 y menos 1, menos 3, menos 4. Y como vértice tenemos menos 1 en X, menos 4 en Y. Entonces, nuestro codominio viene representado de la siguiente manera. Cerrado menos 4, más infinito, ya que nuestra gráfica es 1 mayor que 0, nuestra gráfica se abre hacia arriba, entonces cogemos menos 4 más infinito. Eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por su atención y en la siguiente clase estaremos resolviendo ejercicios más complejos.